Bueno, y veníamos analizando de la polémica de este fin de semana con los cruces del presidente de la Nación con la ex vicepresidenta Cristina Fernández por su aumento de sueldo. Allí se echaron culpas, ¿no? ¿Quién había puesto ese decreto? ¿Por qué se había aumentado el salario no solo del presidente, sino también del vicepresidente, los ministros y los secretarios? Un aumento que Milei dio marcha atrás, pero con la salida, ¿no?, de quien ocupaba, esta es información de último momento, la salida del secretario de Trabajo, justamente producto de todo este tema que, bueno, evidentemente trajo allí movimientos dentro de La Libertad Avanza. Nos vamos directo al contacto con Liliana Franco, ya está conectada con nosotras. Lili, vos nos traes no solo el desarrollo de este tema, sino lo que acaba de decir Javier Milei al respecto. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Efectivamente dio un largo reportaje Javier Milei, donde, digamos, se focalizó bastante en temas económicos, pero no dejó de hablar de dos temas muy calientes hoy. Rosario, fundamentalmente, dijo que está decidido a dar batalla para eliminar el tema del narcotráfico, y por otro lado, sí habló de este tema de los salarios. Eh, ¿Qué es lo que realmente pasó? Esto fue un error del gobierno. A ver, hablemos sinceramente. Se equivocó el gobierno nacional. ¿Por qué se equivocó? Porque hubo un problema de comunicación. ¿En qué sentido? Milei había dado la orden, cuando asume, que los salarios de los empleados políticos, le hace hasta subsecretario, no iban a tener aumento. Esto sí ocurrió en enero. Efectivamente, en enero ellos no tuvieron aumentos salariales. Es cierto también que los aumentos que negociés con los empleados de la administración pública estaban enganchados con los aumentos, como pasa en el Congreso, por lo cual suben automáticamente senadores y diputados. También estaba enganchado con digamos, funcionarios políticos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué estaba enganchado? Porque cuando estaba desenganchado, lo que pasaba era que si, por ejemplo, los gremios de los empleados públicos conseguían aumento, pero no se le daba a las áreas políticas, llegó a darse la situación de que los directores nacionales ganaban más que un ministro, cosa que no es correcto. A ver, yo no estoy de acuerdo que un ministro o un secretario de Estado, que son los que tienen firma, porque acá hay un tema que nos estamos olvidando. Los que firman decisiones que después nos pueden costar plata o pueden ser decisiones erróneas o incorrectas o incluso muy perjudiciales, son todos los funcionarios políticos. Entonces, con ese motivo se había hecho el enganche. Si vos le dabas 16, 20 o lo que fuera a los empleados públicos, automáticamente también subían los sueldos desde el presidente hasta subsecretario. Como esa resolución seguía vigente y se acordó salarios con empleados públicos, acá pasaron dos cosas. Uno, nadie levantó el teléfono y dijo, ¿qué hacemos con los sueldos de los secretarios? ¿Siguen congelados o no? Como nadie levantó el teléfono, por omisión o porque no sé por qué, la cosa salió. Ahora, Claro. firmaron el decreto desde el presidente hasta ministros. Acá hay fallas del área de trabajo, fallas del área de Guibert. Nadie está hablando del secretario de Transformación de Estado y Función Pública, Armando Guibert, que es el que negocia paritarias en el Estado, y desde ya fallas, por supuesto, también del secretario de Trabajo, Omar Yassin, y del área legal y técnica y de la jefatura de gabinete. Ustedes conocen, el hilo se corta por lo más delgado. No es precisamente delgado el secretario de Trabajo, pero en realidad se aprovechó la volteada porque había bastantes cuestionamientos con Yassin. Lili, se hablaba de que iba a salir en realidad el secretario de Legal y Técnica, ¿no? Finalmente, digo, hoy era el título de un portal muy importante de noticias. Bueno, en este caso, nada que ver, digamos, esa información que se había dado a conocer, pero bueno, tiene sentido en relación a esto que vos decías, ¿no? Que el hilo se corta por lo más fino, y seguimos viendo también cómo se organiza Javier Milei con sus funcionarios. No hay margen de error, no se admite.
No, no se admite, pero también yo quisiera ser objetiva. Yo creo que, o sea, manejar el Estado no es fácil. El Estado está hecho para que sea muy complicado, te aviso. Son muchas décadas de complicar la situación Ujú. y tenés que tener expertise en esta materia para que, fíjate, ya van 2 veces que se cometen, entre comillas, errores Claro, técnicos. Estas cosas se pueden prevenir, ¿no? Distintos son errores políticos, tomar decisiones erradas. Me viene a la cabeza el tema YPF, negociar mal un contrato, pero estos son cuestiones de procedimientos. Vos tenés que tener al señor procedimiento que te cuente, o la línea, escuchar a la línea. Miren que si ustedes firman esto, automáticamente se dispara lo otro. claro. Yo noto lo mismo que noté en el gobierno en algunos casos, lo mismo que noté en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo? Tienen un desprecio por el Estado, por la función del Estado, por lo que hace el Estado, que en muchos casos yo comparto. Realmente hay regulaciones que son solo para entorpecer, Sí, pero eso significa una expertise que tenés que escuchar. O sea, al menos escuchar, después hacer lo que quieras. claro, A claro, mí lo claro. que me preocupa, y yo te sintetizo, Ujú. acá no se está cuidando bien la firma presidencial. Y eso sí me preocupa. Eso es un problema, No, Lili. El, no cayó el secretario legal y técnico, porque indudablemente es un puesto absolutamente importante, pero ujú. creo que esta experiencia va a servir para que se empiece a tener el jefe de gabinete Ujú. más cuidado con lo que se firma. No, incluso, a ver, un respeto a A la ver, línea, porque por ahí la línea esto lo sabía y hasta a propósito. Dice, no, yo no absolutamente. les voy a avisar, yo no les voy a Claro. avisar, ¿no? ¿Por qué les voy a avisar si no me respetan, No, ¿no? lo que pasa es que también pienso que en un contexto, bueno, económico, como el que estamos viviendo, incluso sensible en lo social, y ahora nos vamos a meter en el tema de Rosario, es importante, ¿no?, que la línea de funcionarios se mantenga firme. Ya sabemos lo que empezó, lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández cuando empezaron a caer sucesivamente funcionarios y a cuestionarlos también. Esta le quita credibilidad, ¿no?, a una gestión de gobierno, Lili. Y si querés, ahora sí, con este pie, metámonos en el otro gran tema de esta semana, este asesinato, ¿no?, de este joven playero de 25 años. Hoy Rosario absolutamente paralizada, amenazada por los distintos grupos narcos, y allí también las autoridades pensando, ¿no?, en un plan que sea efectivo en cuanto a la lucha con el narcotráfico y la violencia armada. Vos sabés que en el reportaje le hicieron una pregunta concreta al presidente, si habría que intervenir a la provincia. Ustedes saben que si la intervienen, ya tienen más atribuciones el Estado Nacional en lo Ujú. que es la fuerza de seguridad, en la potencialidad de lo que puedan hacer la fuerza de seguridad. La respuesta del presidente de la Nación fue: yo estoy haciendo todo en Rosario consensuado con su gobernador. O sea, dio a entender, si no me lo pide el gobernador, no lo No, voy a hacer. claro. En este momento, las más altas autoridades que tienen que ver con este tema, como es Patricia Bullrich, Luis Petri, están en Rosario. Eh, yo creo que Rosario es una situación que se viene desbordando hace bastante tiempo y que no está solo vinculada al tema de las fuerzas de represión o de seguridad. Creo que tiene que ver con el sistema carcelario, creo que tiene que ver con el sistema fundamentalmente judicial. Lo que te dicen en Rosario es que la mayor preocupación es el tema judicial. De Ujú. nada sirve, vos ponés 8 millones de personas en una cárcel, pues si después te salen o las condenas no son firmes o los procesos no son ágiles, indudablemente el problema lo vas a seguir Claro. teniendo. La Yo no corrupción, soy ¿no? experta en eso, yo no soy experta en eso, pero creo que hoy los ojos de todos los argentinos están puestos en Rosario, porque Rosario, al ser más chica, está como mucho más visible el narcotráfico y el Ujú. efecto del narcotráfico. No nos equivoquemos, no pensemos que en el conurbano bonaerense no pasa lo mismo. Ujú. Lo que pasa es que es un territorio mucho más extendido y sin duda están más divididas, Ese, eso me lo decía una especialista en este tema, me ujú. decía, en el conurbano están más divididos los
los que administran el negocio de la droga. Ese es el otro punto importante, ¿no? Y también en relación a materia económica, ¿qué va a ir pasando los próximos meses con también el nivel de desempleo? ¿Cómo eso también va a desembocar en lo que tiene que ver con la seguridad? ¿Y cómo se puede llegar a traducir en territorios que ya de por sí son muy conflictivos, hay que decirlo, como es el conurbano bonaerense, pero en un agravamiento, ¿no? Producto de la cuestión económica, Lili. Bueno, yo te diría que el gobierno es consciente que el plan de ajuste que está aplicando es un plan de ajuste inédito, realmente no solo no negocia el déficit, sino que tiene superávit primario, y eso para Milei es un objetivo que lo logró en enero. Puede ser que llegue a lograr un superávit más acotado, pero sí probablemente un superávit financiero en enero. Esa es la expectativa y lo que me comentan en los pasillos de economía. Este severo ajuste que marzo se va a sentir con fuerza en la gente, en los bolsillos de la gente se está sintiendo con fuerza, y abril también va a ser un mes muy difícil. Trae un correlato, sin duda, en una caída drástica de la actividad, que ya lo estamos viendo, y eso va a traer desempleo. Efectivamente va a traer desempleo. Por eso, para el gobierno es fundamental el poder avanzar rápidamente en la reforma laboral, que es lo único que puede mejorar y generar expectativas de empleo en blanco. Es más, acaba de decir Milei algo muy importante. Milei dijo que el tema de la fórmula previsional, que es uno de los capítulos fundamentales a discutir, está absolutamente ligado a la reforma laboral. Y esto tiene una razón de ser, porque si vos no solucionás el problema de la empleabilidad en blanco, siempre vas a tener déficit en el mantenimiento de las fórmulas previsionales que encuentres, porque representa casi la mitad de los gastos del Tesoro, se te lo lleva el tema previsional, y no te estoy incluyendo la mayor expectativa de vida, etcétera, etcétera. Entonces, él hoy lo dijo, acaba de decirlo, que para él la nueva fórmula tiene que ir acompañada, en paralelo, obviamente, con una reforma laboral que permita que las empresas puedan contratar en blanco sin todos los problemas que hoy significa contratar en blanco al personal. El tema que muchos dicen ahí es que ahora con estos niveles de baja de la actividad económica, muchas van a aprovechar también para desvincular, ¿no? Obviamente ante la recesión. Pero que nunca es retroactivo, Mariano, claro. Nunca es retroactivo, vos no lo vas a poder aplicar. Yo me recuerdo la reforma laboral de Menem. Eso no corría para el personal ya contratado, sí te corría en adelante. De todas maneras, en algún momento el tema laboral, el sindicalismo, en off the record te lo reconoce, que algo hay que hacer, porque que es un fracaso, lo ves con los números, 6 millones y pico, ponele 7 siendo generosa, de trabajadores en blanco. Cuando yo empecé a trabajar cubriendo, me acuerdo, trabajo en Clarín hace más de 25 años, era más o menos 6 millones y medio. Algo pasó, Claramente no puede ser que siga la misma famosa cifra esa. Y vos lo ves porque tenés una economía informal muy importante. Y esto explica, permítame una acotación, que con el severo ajuste que tenemos, y lo enfatizo, con el ajuste terrible que está teniendo la economía, la constricción terrible que está teniendo, no tengas casi problemas sociales, porque hay una economía en negro muy importante que sigue funcionando, que es más del 40%. Lili, que oficia de colchón, ¿entienden? Absolutamente, absolutamente. Lili, gracias, como siempre.